Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy estamos con Lidia González, que es People and Culture Manager en Too Good To Go. Bienvenida, Lidia. Muchísimas gracias, Marina. Me hace mucha ilusión estar aquí. A mí también, la verdad. Y hoy vamos a hablar, bueno, de distintas cosas, pero sobre todo de cómo es vuestra cultura a nivel global y local, cómo hacéis para que coexista las personas de todos estos países, también de vuestra flexibilidad laboral. Y luego de iniciativas, porque al final vuestra empresa va un poco de eso, de iniciativas sostenibles y compromiso social. Pero antes de nada, Lidia, cuéntame qué es Too Good To Go. ¿Qué es Too Good To Go? Pues Too Good To Go al final es una plataforma, una aplicación que une usuarios con restaurantes, tiendas, bares, supermercados que pues tienen excedente alimentario. Entonces, al final, pues lo que hace con esto es a un tercio del precio, básicamente, pues que los usuarios puedan salvar packs de comida que en otras circunstancias se tiraría porque la iban a retirar de la venta. Muy bien. Y luego la historia de vuestros founders es bastante curiosa. Sí. Quiero que me la cuentes y así empezamos un poco a situarnos en cómo nació. Bien. Pues mira, básicamente ellos estaban cenando en un buffet libre, ¿vale? Y de repente vieron cómo pues, los camareros empezaban a recoger toda la comida y a tirarla directamente a la basura. Y entonces ellos, claro, se planteaban el decir, pero esto cómo puede ser si hace 5 minutos estábamos comiendo esta comida y cualquiera podía cogerla. ¿Qué pasa con esta comida, no? Y entonces como que se plantearon realmente el gran problema que tenían aquí, que era qué pasa con todo el excedente alimentario. Es brutal. Que es enorme al final, todo el excedente mundial que se tiene y por qué no hay una solución directa para ello, ¿no? Y realmente aquí pues vieron una oportunidad, porque está claro que es comida que estaba en perfecto estado y que no se le podía dar salida de ningún tipo porque no había una solución como tal para ello. Qué gran idea, la verdad. Sí. Y vuestra empresa nació en 2015, ¿no? En Dinamarca. Eso es. Y enseguida se empezó a extender a países. ¿Actualmente en qué países estáis? Pues ahora mismo estamos en 17 mercados, tanto en Europa como en Norteamérica, que es lo que abrimos más recientemente, Estados Unidos y Canadá. Y pues bueno, ahora mismo pues tenemos pues sí, esos 17 mercados y aproximadamente pues 80 millones de usuarios, unos 140.000 packs salvados y pues bueno, muchas... Qué guay. ¿Y cuántos sois vosotros a nivel mundial y en España en concreto? Sí, pues a nivel mundial somos aproximadamente 1.200 y en España en concreto unos 130. Muchísimos, ¿no? Sí. ¿Y en España estáis todos ubicados en Madrid o estáis en distintas zonas? Pues estamos gran parte en Madrid, luego tenemos una pequeña oficina en Barcelona y luego tenemos gente pues, que llamamos on the ground, que está repartida por España. Y tú, Lidia, llevas poco más de 3 meses, ¿no? ¿Cómo es llegar a una empresa tan grande y convertirte en People and Culture Manager? Pues un reto, la verdad. O sea, al final... Me imagino. Sí, está siendo un reto bastante importante y yo creo que también es... O sea, es súper interesante a nivel profesional pues ver cómo una empresa del tamaño ya de Too Good To Go está consiguiendo aunar pues lo global y lo local y cómo pues al final intentan bajar esas directrices de local a cada uno de los mercados que al final están en momentos súper diferentes. O sea, mercados que llevan desde 2015 a mercados que acabamos de abrir pues en Norteamérica, por ejemplo. Sí, todo eso es súper interesante. De hecho, quiero que profundicemos más y te voy a hacer bastantes preguntas de ese tema. Sí. Pero primero quiero que me cuentes desde tu propia experiencia a qué retos te estás enfrentando o te has enfrentado en estos 3 meses y pico que llevas. Pues a qué retos, pues a ver, diría que yo creo que al cambio de, pues bueno, yo al final venía de un tipo de empresa completamente diferente, con una estructura completamente distinta y yo te diría pues como a llegar a la empresa que es Too Good To Go, una empresa ya tan grande y que quieras que no, ya está
ciertamente consolidada dentro de que es una empresa que todavía tiene mucho recorrido, y llegar a esto y ver pues un poco cómo se hacen las cosas diferentes, y luego a la vez también vale, o sea, tengo que escuchar muchísimo, aprender un montón, empaparme de todo, pero a la vez tengo que sacar mucho trabajo, Claro. porque es lo que hay, y al final es una empresa que va muy rápido. Bueno, entiendo que al final Sí. siempre hay un proceso, ¿no?, de adaptación y Sí. luego pues con toda la fuerza del mundo. Exactamente. Y estás comentando que tenéis como esa estructura global, pero también local. Eso es. ¿Cómo os organizáis con este tipo de estructura? Pues mira, por ejemplo, a nivel people, nosotros al final hay un equipo global que pues marca ciertas directrices, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, en cuanto a Learning and Development, que saca proyectos, en cuanto a Talent Acquisition incluso. Entonces, mandan esas directrices, y al final nosotros a nivel local, que al final somos las personas que estamos con el equipo, pues tenemos que bajarlo, ¿no? Y tenemos que adaptarlo a la realidad de nuestro mercado, a la realidad de nuestro equipo y al momento en el que están. ¿Y cómo conseguís ese equilibrio, que me parece bastante complicado, entre unas directrices globales y cumplir con ellas, pero adaptarlas a nivel local, que al final cada país o ciudad tiene unas costumbres diferentes, ¿no? Eso es. Yo creo que un poco la clave de esto es el entender que entender muy bien por qué se hacen las cosas desde global, o sea, es decir, vale, ¿por qué estamos cambiando este sistema? ¿Por qué estamos haciendo este proceso? Y entender ese por qué y trasladar ese por qué. O sea, y también saber cómo trasladarlo, ¿no? O sea, saber cómo comunicar y saber también intentar entender o anticiparte a la reacción que va a tener el equipo. Yo creo que eso es bastante importante. Y ser muy transparente y comunicar mucho y muy bien. ¿Y tienes algún ejemplo de esto, de decir, mira, en global nos han mandado a hacer X cosa y la hemos adaptado en España en concreto de esta forma? Pues, por ejemplo, tengo un ejemplo súper reciente. Desde Global nos querían, pues al final nosotros cambiamos un poco, hicimos un rebrand, y al final pues se han adaptado los valores a la nueva realidad cultural que tenemos. No muchísimo, pero sí que ha habido algún cambio. Y querían hacer pues desde Global como un refresh de esos valores, ¿vale? Entonces al final de esos valores y de la cultura, y crear pues un poco este ambiente de, oye, vamos a debatir sobre esto, ¿no? Y se crearon unos workshops. Entonces al final desde Global pues te dan unas directrices, y tú luego es el decir, vale, ahora tengo que hacer esto en España, en nuestro caso, ¿no? Y yo creo que ellos, por ejemplo, te recomendaban, estaría bien hacerlo en presencial, y nosotros directamente hemos dicho, no, vamos a hacerlo en presencial porque nos parece súper importante que el equipo se junte por una causa tan buena como es, vamos a hacer pues eso, vamos a hablar de nuestra cultura, vamos a hablar de nuestros valores, vamos a generar este debate. Y creo que ha sido una idea bastante buena, y el equipo lo ha agradecido muchísimo. Además es que aquí somos como muy presenciales, sí, ¿no? Exacto. Depende de cada país, pues sí, es verdad que hay países que quizá tienden más al online y están muy acostumbrados, pero aquí nos gusta vernos, ¿verdad? Exacto, sí. ¿Y cómo ha llevado en concreto el equipo esta adaptación a esta estructura? ¿Les habéis ayudado desde los departamentos de People? Sí, o sea, al final yo creo que People en estos casos es súper clave, o sea, porque al final un cambio siempre es complejo, ¿no? Siempre tiene sus más, sus menos, gente que se adapta mejor y gente que se adapta peor, pero no es fácil, o sea, no es fácil porque siempre que, pues eso, al final pasas de una estructura más puramente local a tener una estructura que tiene que mezclar local y global, y bueno, pues al final siempre esto supone cambio, ¿no? Y desde People nos ha parecido súper importante siempre estar muy abiertos a escuchar, o sea, como un punto clave de todo esto, y también ser un apoyo enorme para Mid Management. O sea, al final son las personas que tienen que lidiar día a día con el equipo, ¿no? Y como que pues al final también entenderles, saber por lo que están pasando. También, claro. Exactamente. Entonces, al final es muy clave ser un support para Mid Management y pues cómo afrontar esto. ¿Y crees que tienen que estar los empleados como muy alineados y muy unidos entre ellos para adaptarse? Sí, o sea, y yo creo que esto es algo que yo desde que he llegado a Too Good To Go veo mogollón. O sea, al final
todos viven muchísimo lo que es Too Good To Go, su cultura, su misión, la visión que tiene, y al final son un equipo pues tremendamente unido. O sea, es decir, yo al final pues eso, llevo 3 meses y me sorprendió súper a bien el tipo de equipo que era y realmente que se veía una cohesión inmensa. Y además es que el caso concreto de Too Good To Go en España es curioso porque tenéis la mezcla de los dos, ¿no? Tenéis equipo Eso local es. y tenéis equipo global. Sí. ¿Cómo lo hacéis esto para que coexistan los dos equipos en un mismo lugar? Pues mira, España además es un caso bastante curioso de esto, porque nosotros aproximadamente tenemos un 60% de equipo local, y un 40% de equipo global. Y esto es un porcentaje súper alto dentro de Too Good To Go. O sea, al final es un porcentaje global bastante elevado, sí. ¿Y cómo lo hacemos? O sea, yo creo que aquí hay como dos realidades, ¿no? Es como las personas que llevan muchísimo tiempo y como que al final no les cuesta porque son sus compañeros y llevan muchísimo tiempo trabajando con ellos, y al final pues es un cambio y ya está, y es lo que hay, y pues bueno, al final adaptarse a una nueva realidad. Y luego están las personas que llevan menos tiempo y que quizás les pueda costar más, pero nosotros hacemos mucho hincapié en hacer actividades que reúnan local y global, en hacer tanto actividades, o sea, más de team building, diversión, y otras actividades pues más pues sociales, por ejemplo, o charlas que al final también les puedan reunir. Y, por ejemplo, nosotros todos los lunes tenemos un Power Boost, que es pues 15 minutitos donde se conecta todo el equipo España, tanto local como global, y nos sirve pues eso de boost para la semana, y donde hacemos pues pequeños highlights que han pasado en todos los equipos. Y creo que este tipo de cosas al final ayudan mucho a que el equipo pues se sienta uno. Sí, es verdad que nos contabas el otro día que hacéis actividades pues un poco diferentes, me has nombrado alguna, pero cuéntame un poquito más qué cosas hacéis para que estos equipos se sientan pues eso, unidos, y que también funcionen un poco para fidelizar el talento, ¿no? que ya tenéis. Entonces, dime así algunas cosas que hagáis. Pues a ver, cosas que hacemos en relación a team building. Pues, por ejemplo, todos los meses nosotros tenemos un town hall donde explicamos pues, resultados del mes, y posterior a eso hacemos una actividad. Por ejemplo, la clásica es un bingo. A la gente le encanta hacer el bingo, y la verdad creo que es algo muy característico de Too Good To Go. Y otras cosas como, por ejemplo, la merma justa, adivinar pues, cuánto cuestan los paquetes, los packs sorpresas, ¿no? Luego Got Talent a nivel pues, equipo y que expresen sus talentos. O sea, y ese tipo de cosas creo que ayudan un montón a que al final pues, se fomente ese ambiente, ese buen ambiente que se tiene en la empresa. O sea, que crees que además de trabajar hay que saber cómo divertirse, ¿no? en las empresas, que te hace estar mucho más a gusto. Y todas estas actividades, ¿realmente qué tipo de retorno crees que tienen en la empresa? Yo creo que ahora mismo el retorno de este tipo de actividades es esencial, pues al final para que el equipo esté más engaged. O sea, nosotros creo que lo hacemos también un poco porque nos lo piden, la gente lo quiere, lo busca, lo agradece, y creo que tiene un retorno tremendamente positivo para lo poco que al final cuesta. Vamos a montar un bingo, vamos a montar pues eso, un concurso, actividades de este tipo, porque realmente para ellos es importante, y al final generas un tipo de interacción que a lo mejor en un día a día, si no tuvieses este tipo de actividades, no lo tendrías. O sea, porque hablas con gente de otros departamentos, porque al final se genera una conversación interesante, porque te conoces más en otros aspectos, y al final esto es clave, porque para muchísima gente, para muchísimas personas que componen Too Good To Go, la mayoría, o por no decir casi todas, es esencial esta parte de oye, yo voy a trabajar y quiero estar súper a gusto, voy feliz porque voy a ver a mis compañeros, y al final eso es importante. Y, por ejemplo, tú, Lidia, estás, claro, tú estás aquí, ¿no? Pero llevas el global también. Entonces, ¿cómo haces para pues tener atención personalizada, que es lo que ahora se busca mucho, que te escuchen, que sepan tus necesidades, con las personas que, por ejemplo, pues están en Dinamarca, en Francia, y que todo sea igual, esa atención? Pues, a ver, realmente, claro, yo creo que
o sea, al final yo tengo que estar más centrada pues al final en España, pero a la vez también efectivamente como un poco en conexión con toda esta parte, ¿no? Entonces yo creo que esto es esencial también el saber delegar, ¿no? O sea, yo para mí es básico pues al final aquí mi equipo, que es como el decir, oye, pues pasa esto, he notado esto por aquí, creo que aquí podríamos, o sea, no se puede preocuparnos en algún punto, pero deberíamos prestar atención y creo que esta parte es como muy, muy, muy esencial y efectivamente creo que ahora se valora mucho también efectivamente que la gente pues se sienta escuchada, valorada y que tenga también a People como un punto de apoyo. O sea, yo creo que esto cada vez es más importante en las empresas. Y vosotros ya, bueno, me has dicho varias cosas de cómo cuidáis la experiencia del empleado, pero por ejemplo vosotros, ¿qué tipo de benefits tenéis que siempre suman a la experiencia del empleado? Pues la verdad yo diría que tenemos muchos. ¿Sí? Pues cuéntanos todos. Yo diría que tenemos muchos y que además se valoran muchísimo. O sea, tenemos, pues por ejemplo, evidentemente, tanto flexibilidad horaria como de trabajar en remoto, que eso yo creo que ahora mismo es clave, efectivamente, pero también tenemos otro tipo de cosas que creo que se valoran un montón, como por ejemplo, el Too Good To Go da 5 días extra de vacaciones al año a todos los empleados. Luego, por ejemplo, da 4 semanas más de baja maternal, paternal, pues eso, cuando lo necesites, exactamente. Y un beneficio que se ha implantado este año es si, por ejemplo, pues alguien cercano a ti, aunque no esté directamente relacionado a ti, fallece, puedes tomarte hasta 2 semanas por duelo, que creo que es muy clave cuando te pasen este tipo de cosas y que al final, pues, oye, pues la empresa lo tenga en cuenta, lo valore y diga, oye, tómate el tiempo que necesites porque entendemos que necesites este tiempo para ti. Qué guay. También comentabas que para acciones sociales, que bueno, luego hablaremos un poquito porque no quiero que te vayas sin que hablemos de la parte de sostenibilidad, pero comentabas que también tenéis algunos días, ¿no?, para este tipo de acciones. Eso es. O sea, nosotros tenemos un programa llamado pues Shareback, que al final es de días de voluntariado que la empresa da a todos los trabajadores de Too Good To Go. Entonces, al final es una forma de hacer un retorno, ¿no? O sea, es decir, nosotros somos una empresa que al final busca tiene un fin social, básicamente, pero también queremos contribuir de otras formas y al final el dar esas horas de tu día a día, de tu trabajo a fines sociales y que tengan un impacto real en la sociedad directo, pues es también una forma de donar, ¿no? Y es una forma de contribuir y pues bueno, al final nosotros tenemos este programa y la verdad es que es algo que lo valoramos un montón. Yo creo que todo el mundo que trabaja en Too Good To Go lo valora muchísimo y pues damos 4 días al año para dedicar pues sí, actividades a voluntariado y actividades con fin social. Pues esto me encanta a mí, ya que nos hemos metido un poco en esta parte de sostenibilidad en general. Vosotros en vuestro ADN lleváis pues la sostenibilidad y el compromiso social porque al final pues estáis luchando y evitando el desperdicio de comida, ¿no? Y además, ahora que lo comentabas con el Shareback, ¿vuestros empleados están muy alineados con esto? ¿Sentís que están muy unidos a esta forma de pensar o de actuar? Completamente. Sí. O sea, al final, para ellos es clave esta parte de Too Good To Go. O sea, de hecho, mismamente el otro día con el workshop de values que te he comentado anteriormente, o sea, todos, cuando tú preguntas, dime una palabra, una razón por la que vinieses a trabajar a Too Good To Go, prácticamente todos decían la misión, el propósito, la visión de la empresa, o sea, al final el contribuir a algo que es más grande que nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que esto es esencial, o sea, realmente, o sea, al final que tú vengas que tú contribuyas de esta forma con fines sociales, o sea, me refiero a una empresa que tiene fines sociales, creo que es muy clave y es importantísimo para todo el mundo que trabaja en Too Good To Go. Y esto además es que es una cosa que cada vez se nota más, sobre todo en nuevas generaciones, ¿no? Igual que el teletrabajo, cosas así, cada vez está siendo más prácticamente una condición que te ponen los nuevos talentos para formar parte de una empresa. Eso es. Es verdad que me has contado como un montón de cosas que hacéis, pero bueno, al final el talento cuesta fidelizarlo. Vosotros, aparte de todas estas cosas, ¿qué intentáis hacer por un lado, para atraerlo y por otro, para fidelizarlo?
Pues yo creo que para atraer el talento nosotros tenemos una gran ventaja, que es lo que te comentaba, ¿no? O sea, es decir, que realmente... Viene solo prácticamente, Prácticamente, ¿no? Es verdad que es una empresa que llama muchísimo la atención porque al final es verdad que tiene una misión tan bonita, claro, jolín, que al final llama muchísimo, ¿no? Y como que dices, oye, qué guay, voy a trabajar en un sitio que al final mi contribución se va a ver repercutida en algo bueno, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es muy importante. Y bueno, yo diría también que al final pues tenemos unos buenos beneficios que al final hace pues que podamos pues atraer el talento y retenerlo. Yo creo que la clave para nosotros de retenerlo, de hecho es una frase que la CEO dijo hace poco, que es la gente viene por la misión pero se queda por la gente. Y yo creo que esa es la clave de Too Good To Go. Y ahora que dices esto, ¿cómo definirías un poco la cultura de Too Good To Go? La cultura de Too Good To Go, ¿cómo definirla? Pues yo creo que la base de la cultura es la misión que tenemos de al final pues inspirar y empoderar para que no haya food waste, y yo creo que eso es la base de todo, pero nosotros al final tenemos pues como 5 valores que creo que nos representan muchísimo y yo creo que definiría su cultura como al final muy centrada en las personas, la verdad que me encanta. A mí también. ¿Qué voy a decir? Claro, o sea, obviamente, muy centrada en las personas y en cuidarlas y también muy centrada en, oye, vamos a superarnos a nosotros mismos. Qué guay. Al final tenemos, o sea, hay un gran propósito detrás, vamos a superarnos, vamos a hacerlo mejor, vamos a tirar para adelante, vamos a probar, vamos a hacer y creo que eso se nota mucho. Mucho, además, sí, también entre, sí, entre totalmente. es como una misión que une ya por sí sola. ¿Y cómo transmitís esta cultura a los distintos países? Cuando abrís, por ejemplo, un país nuevo, ¿cómo conseguís que se empapen de ella? Pues a ver, este es un reto bastante complejo, claro, porque al final es, oye, pues cómo ir bajando todo esto, ¿no? Claro. Y a medida que te haces grande se hace más complicado, pero yo creo que al final aquí hay una cosa clave que es la contratación, ¿no? O sea, es decir, la atracción de talento y el tipo de talento que contratas. Y yo creo que aquí hay un punto muy importante porque creo que hay un trabajo enorme de talent para que esto pase. O sea, es decir, al final es como el decir, gente que esté súper alineada con... Ya desde antes. Desde antes, claro. Exactamente. Y que muchas veces la razón sea pues el decir, no, es que yo creo muchísimo en esto que estáis haciendo, estoy súper alineado con la misión y la visión de la empresa y al final que eso prácticamente lo lleve inherente a la persona. ¿Y os pasa con la cultura un poco igual que con la organización que tenéis, que hay a nivel global y luego local se adapta? ¿Hacéis un poco lo mismo con la cultura? Diría que sí, o sea, al final está claro que sí, pero creo que también se sigue como una cultura global bastante bien marcada. O sea, sí. Es decir, como que por mucho que evidentemente cada mercado es diferente, está en momentos distintos, sí, y eso influye. Pero yo creo que también se marca como muy bien y yo creo que todos están muy a una. O sea, todos los mercados, a pesar de los momentos, están muy a la reman en la misma dirección. Exactamente, ¿no? Eso es. Y bueno, Lidia, ya para ir despidiéndonos, aunque a mí me está encantando y me quedaría bastante más rato, cuéntame en qué proyectos estáis un poco trabajando ahora desde el departamento de People, si nos puedes desvelar algo. Claro. Pues mira, nosotros ahora desde People estamos trabajando en sacar un Employee Journey, o sea, al final no solo centrarnos, por ejemplo, en la parte del onboarding, offboarding, como muchas veces pasa, sino también que sea pues un Employee Journey en todos los aspectos, ¿no? Ahora estamos empezando por más bien el New Journey, que implica pues el primer año de vida de un employee, o sea, al final nosotros queremos centrarnos mucho en esta parte para que se sienta muy acompañado en todo momento, para que si nos encontramos con casos, por ejemplo, que su equipo esté deslocalizado porque pues tenga una persona en Dinamarca y otra en Viena, pues que esto no... Que se sienta acompañado, que se sienta arropado ¿no? Y que estemos siempre pues muy encima de toda esta parte. Entonces estamos trabajando en esto y te diría que ahora también uno de los retos mayores que tenemos es como estamos haciendo este reboost de la cultura y valores y queremos pues al final también trabajar bastante en ello. Y ya un poco para cerrar, que me está encantando todo lo que me estás contando, ¿cuál es el mejor consejo que podrías darle a otros departamentos de People, de otras empresas? Sé que es una pregunta muy difícil, pero si tienes algún tip o algo que les dirías. Pues yo diría
que parece muy obvio pero no lo es poner a las personas en el centro. O sea, es decir, creo que ahora estamos cada vez más, por suerte, transformando un poco todo lo que es la cultura empresarial y que deje de ser, pues, o sea, muchas veces por business-centric para que sea people-centric, y yo creo que esto es bastante clave. Y al final yo creo que un departamento de people tiene que ser un departamento que siempre vele por las personas y que siempre al final intente buscar un súper buen balance entre, vale, empresa, pero también personas, y que siempre empatice mucho con en qué situación está el equipo, en qué situación está este equipo en concreto, en qué situación está este departamento manager persona, y pues al final intentar entender y ponerle siempre pues sí, pues en el centro, y pensar en cómo pues casan los intereses de las personas y el momento en el que están las personas con el que está el negocio. Es que bueno, esto ya está comprobadísimo, que poniendo en el centro a las personas es como funciona el negocio, eso ¿no? Eso es como más recorrido tiene, ¿no? Eso es. Pues nada, Lidia, muchísimas gracias. Me ha encantado tenerte por aquí. Gracias a ti. Y a ver si hacemos cosas juntos. Totalmente. Gracias, Marina. Gracias.